En el norte de Montana, durante enero de 1978, la luz que brillaba del granero de Vernon Hadley ese invierno inicialmente pasó desapercibida. Era simplemente una lámpara de queroseno. Los lugareños asumieron que podría estar trabajando hasta tarde en su equipo, pero la iluminación persistía constantemente cada noche, incluso cuando los vientos aullaban desde Canadá a 40 millas por hora y las temperaturas caían a 20 grados bajo cero. Lo que no sabían, lo que permanecía oculto a través de las tablas de madera desgastadas, era que Vernon no estaba almacenando heno ni reparando maquinaria. De hecho, vivía dentro de un túnel de acero corrugado que había construido justo en el centro del granero. Una cabaña Quonset de 12 por 20 pies, reluciente como una crisálida plateada, situada a 40 pies de la pared exterior más cercana. Todo el condado creía que se había vuelto loco. La cabaña inicial de Vernon, situada a 200 yardas al este, era una vivienda respetable según los estándares de la frontera, troncos calafateados y una base de piedra. Sin embargo, el viento explotaba cada grieta, la pila de leña permanecía húmeda bajo lonas que nunca la aseguraban completamente, y la asignación anual de propano era cara e inestable. Así, Vernon emprendió una acción que nadie previó, construyó algo más pequeño, lo construyó en el interior. Y cuando la ventisca más gélida en 45 años sepultó Montana bajo 6 pies de nieve y los parabrisas registraron 70 grados bajo cero, los individuos que antes lo habían llamado cobarde guardaron silencio. Si desea presenciar la lectura de temperatura que silenció a los constructores más hábiles del condado, por favor quédese hasta el final y haga clic en el botón Me gusta. Suscríbase para recibir una técnica semanal que resultó exitosa cuando la supervivencia no era una opción, y comparta su ubicación de visualización en los comentarios. Comencemos. Vernon Hadley no era una persona excéntrica, era un peón de rancho de 42 años. Era un ex-CB de la Marina, el tipo de persona capaz de soldar un eje fracturado a medianoche y tenerlo reinstalado bajo un tractor al amanecer. Había construido su propia cabaña en 1974, talando personalmente los troncos y erigiendo una chimenea de piedra de campo que evacuaba el humo limpiamente. Sin embargo, después de 4 inviernos, consumía 12 cuerdas de leña anualmente y aún se despertaba encontrando escarcha en el interior de sus ventanas. Los problemas subyacentes eran evidentes una vez examinados. La cabaña estaba situada en una elevación expuesta, capturando el viento del noroeste como una vela. Su cobertizo para almacenar leña estaba a 30 yardas de distancia, abierto por 3 lados. Cada trozo de pino partido que transportaba al interior contenía humedad, lo que hacía que silbara y humeara en lugar de quemarse eficientemente. La corriente de aire que provenía de las tablas del suelo era tan potente que podía apagar una vela a 6 pies del hogar. Vernon comprendió la ecuación. Un mayor uso implicaría más tala, más transporte y más tiempo desviado del cuidado de su ganado. Y en enero del 78, con los precios del propano duplicados y los camiones de reparto inmovilizados en carreteras intransitables, quemar combustible de manera ineficiente no era simplemente una cuestión de incomodidad. Representaba un peligro. Había estado considerando aislar, amontonar tierra contra los cimientos y construir un vestíbulo. Luego, en noviembre, se encontró con la Quonset. Un vecino situado a 2 valles de distancia estaba desmantelando un viejo cobertizo de equipo, excedente militar, probablemente de los años 50. Consistía en arcos de acero corrugado, cada uno de 8 pies de ancho, atornillados entre sí para formar un túnel. Este era el tipo de estructura que el ejército empleaba para diversos usos, desde almacenamiento hasta hospitales de campaña, siendo ligera, portátil y hermética cuando se erigía correctamente. Vernon compró la unidad completa por $60 y una caja de cerveza. Su estrategia era sencilla. Su intención era montarla dentro del granero, no al lado ni conectada a él. El granero en sí medía 40 por 60 pies, habiendo sido construido en la década de 1920 con vigas talladas a mano y revestimiento de tablones. La luz se filtraba por innumerables grietas, pero su estructura subyacente era robusta. Vernon despejó la nave central y barrió el suelo de tierra hasta que quedó nivelado. Comenzó a atornillar los arcos a un marco de madera, creando una estructura de 12 pies de ancho, 20 pies de largo y 7 pies de alto en su punto más elevado. Este semicilindro de acero acanalado encajaba completamente dentro del perímetro del granero, con 20 pies de espacio libre por todos los lados. Aisló el suelo de hormigón con acerrín, empaquetándolo a 8 pulgadas de profundidad, y luego lo cubrió con tablones. Cortó una abertura para una puerta en un extremo e instaló una pequeña estufa de barril. No era nada elaborado, simplemente un tambor vertical con un tubo de estufa de 6 pulgadas que ventilaba hacia arriba y salía por el techo del granero. Construyó estanterías a lo largo de las paredes interiores y colgó una lámpara de queroseno del caballete.
Luego implementó lo que podría denominarse un concepto de protección en capas. La cubierta exterior del Quonset evitaba la transferencia de calor por convección, el granero circundante lo protegía del viento y el espacio entre ellos servía como amortiguador aislante. Esto creó una barrera térmica no intencionada, reduciendo eficazmente la fuga de calor, muy parecido a un termo. Sin embargo, Vernon optó por no expresarlo en esos términos. Al ser preguntado por su vecino sobre sus actividades, Vernon simplemente declaró su hartazgo del frío, lo que marcó el inicio de las burlas. Imaginen esto, una estructura brillante, en forma de túnel, situada centralmente dentro de un vasto granero, rodeada de pilas de heno y maquinaria en desuso, iluminada internamente por el tenue resplandor de un fuego solitario. Parecía un refugio de supervivencia, dando la impresión de alguien aislado de la sociedad. Para la mayoría de los observadores parecía completamente irracional. Sin embargo, su ingeniería subyacente, ya fuera por diseño o por casualidad, poseía una ingeniosidad mayor de lo que era evidente. El diseño de la cabaña Quonset era inherentemente eficiente. Su superficie de acero corrugado refleja el calor radiante hacia adentro, y su estructura curva desvía eficazmente el viento. Sin embargo, el viento no era la preocupación principal en esta situación. El factor crucial era la capacidad de la cubierta para evitar fugas de aire. Una vez que la puerta estaba sellada y el tubo de la estufa instalado de forma segura, no se producían corrientes de aire, evitando que el aire frío se infiltrara a nivel del suelo. También se evitaba que el calor escapara por las grietas del sellador. Aunque eso por sí solo habría traído mejoras, el beneficio significativo de Vernon provino del propio granero, ofreciendo 12 metros de área despejada en todas direcciones. Las paredes del granero soportaban toda la fuerza del viento, temblando y gimiendo con cada ráfaga. Sin embargo, el Quonset permanecía en completa quietud. No había pérdida de calor por convección, ni efecto de sensación térmica que eliminara el calor de la estructura de acero. El aire dentro del granero permanecía fresco, quizás de 5 a 8 grados Celsius más cálido que el exterior. Sin embargo, era aire estancado, y el aire inmóvil transmite el calor considerablemente más lento que el aire en movimiento. Además, Vernon dispuso su leña a lo largo de las paredes interiores del granero, protegiéndola de la precipitación. Dentro de ese ambiente árido y ventilado, incluso la madera recién cortada se secaría rápidamente. A mediados de diciembre poseía combustible completamente seco y fácilmente accesible cerca de la entrada del Quonset. Atrás quedaron los días de arrastrar troncos húmedos a través de ventisqueros o de esforzarse por mantener un fuego con leña que solo echaba vapor en lugar de quemarse. La estufa de barril era compacta, posiblemente una cuarta parte del tamaño de la chimenea de su vivienda anterior. Sin embargo, un tamaño grande era innecesario. La capacidad interna del Quonset medía 300 pies cúbicos. En contraste con los 1500 de la cabaña, calentar un área más confinada exigía un consumo reducido de combustible y menos duración. Además, como la cubierta de acero emitía calor uniformemente, no había puntos fríos ni zonas ineficaces donde el calor se acumulaba inútilmente cerca del techo. Vernon tenía la capacidad de llenar la estufa al anochecer, cubrir las brasas con ceniza y despertar 8 horas después con un interior que mantenía una temperatura de 55 grados Fahrenheit. En su antigua cabaña normalmente se despertaba a 40, ocasionalmente 35 grados. Sin embargo, los principios científicos no le importaban a nadie. Su atención se centraba únicamente en las impresiones externas, y la impresión dada era que Vernon Hadley, un hombre en la flor de su vida, se había retirado a un recinto metálico dentro de un granero, como un recluso o un individuo tímido. Las noticias viajaron rápidamente por un condado donde todos los residentes se conocían. Hadley está viviendo en su granero estos días, comentaba la gente en el elevador de grano, el restaurante local y durante las reuniones de la iglesia dominical. Construyó un pequeño refugio para sí mismo, afirmando que lo hacía sentir más cálido. Inicialmente, la diversión fue discreta, marcada por una sonrisa o una ceja levantada, pero se intensificó. Charlie Brennan, un carpintero reconocido por 3 décadas de experiencia en la construcción de casas duraderas, observó el arreglo de Vernon a finales de noviembre. Con los brazos cruzados, se paró en la entrada del granero, mirando el Quonset como si fuera una afrenta. Charlie declaró: «Eso no es una vivienda, es solo un maldito silo de grano». Vernon no discutió, simplemente asintió y dijo que era suficiente por el momento. Charlie replicó: «Solo espera a que ese calentador haga que el metal esté demasiado caliente para tocar las superficies interiores. Espera goteo constante por condensación durante toda la noche. Solo espera a que llegue el verdadero frío». Muchos otros compartían esta opinión. Una tarde, Paul Dietrich, un ganadero conocido por su resistencia y por manejar 500 cabezas de ganado, hizo una visita.
Al ver el interior, un saco de dormir en una cama de campaña, un calentador de leña y estantes iluminados fijados a los soportes estructurales del cuarzo, soltó una carcajada. Parecía una embarcación sumergible. ¡Cielos, Vernon!, exclamó Paul, sacudiendo la cabeza. ¿Te estás volviendo un recluso trabajando en la oficina de correos? Vernon escuchó una conversación entre dos individuos, uno de ellos un peón de una propiedad adyacente, quien afirmó que los hombres de verdad no evaden el invierno. El segundo hombre estuvo de acuerdo, afirmando que lo enfrentan. Mi abuelo construyó una vivienda de césped con suelo de tierra y crió a 6 hijos allí. Patty tiene una cabaña perfectamente adecuada, pero elige dormir en un granero. Incluso la hermana de Vernon, llamando desde Billings, le transmitió su preocupación. La gente está hablando de ello, mencionó. Creen que estás teniendo dificultades. Vernon le aseguró que estaba bien, de hecho, mejor que bien, sintiéndose más cálido, consumiendo la mitad de leña y durmiendo profundamente toda la noche sin necesidad de levantarse para reponer las llamas. Comentó ella, eso suena solitario. Quizás lo era, pero la soledad no haría que uno se congelara hasta morir. La crítica iba más allá de la mera vivienda física. Se refería a lo que la construcción simbolizaba dentro de una sociedad que valoraba la independencia, la resiliencia y una forma particular de virilidad robusta: retirarse a un espacio más compacto. Un tipo de refugio desconocido parecía similar a rendirse, como reconocer una incapacidad para lidiar con lo que sus vecinos manejaban. Vernon tenía una perspectiva diferente. Él percibía tanto un problema como su remedio. El problema en cuestión era la disipación del calor. El remedio implicaba minimizar el área expuesta, prevenir las corrientes de aire y asegurar que el combustible permaneciera seco. Sin embargo, nadie le pidió su explicación. La gente simplemente asumió que había sucumbido a la tensión de una existencia difícil y un entorno hostil. A mediados de diciembre, Vernon había dejado de visitar el pueblo a menos que fuera absolutamente necesario. Esto no se debía a la vergüenza, no sentía ninguna, sino más bien porque estaba cansado de justificar una elección que, en su opinión, no requería vindicación. Él comprobaría su acierto a su debido tiempo. El 7 de enero de 1978, el Servicio Meteorológico Nacional difundió alertas por todo Montana, Dakota del Norte y Wyoming. Un sistema de baja presión sustancial, que avanzaba lentamente y cargado de humedad, descendía de Alberta. Los meteorólogos lo llamaron un ciclón bomba. Se pronosticaba que las temperaturas caerían bruscamente, las ráfagas superarían los 80 km por hora y las nevadas persistirían durante varios días. Esto no era una exageración. Al amanecer del 9 de enero, el mercurio en el norte de Montana había caído a 18 grados bajo cero. Al mediodía, registraba 28 grados bajo cero. El vendaval transformó la atmósfera en una sustancia tangible, capaz de quemar la piel desprotegida en cuestión de segundos. Los ganaderos se apresuraron a meter a sus animales, los residentes sellaron las ventanas con cinta adhesiva, apilaron sacos de arena contra las entradas y sacaron hasta la última manta de su almacenamiento. Posteriormente, comenzó la nevada. No la variedad delicada y pintoresca. Esta era nieve densa y cargada de humedad. La nieve impulsada por el viento cubrió las vallas, provocó el colapso de los cobertizos y transformó las carreteras en canales intransitables. Las quitanieves no pudieron hacer frente. El peso del hielo provocó la rotura de los tendidos eléctricos. Para el 11 de enero, comunidades enteras se encontraban aisladas. La persona que vivía más cerca de Vernon era Ed Larson. Su casa estaba situada a 1,5 millas al sur. Ed poseía una residencia robusta de 2 pisos. Su construcción incluía un armazón de madera y aislamiento contemporáneo. También tenía un horno de propano, con una estufa de leña como respaldo. El suministro de propano se agotó el segundo día de la tormenta. La recarga del tanque estaba programada para diciembre, pero el camión de reparto nunca llegó. En consecuencia, Ed comenzó a usar la estufa de leña exclusivamente. La dificultad radicaba en que su pila de leña estaba afuera, sumergida bajo 4 pies de nieve. Cualquier trozo que lograba desenterrar estaba completamente empapado. Encender un solo tronco requería 20 minutos y un periódico entero, e incluso entonces, principalmente humeaba en lugar de arder. El termómetro interior de Ed, ubicado cerca de la cocina, marcaba 41 grados. Por la noche, la temperatura bajó a 35. Se puso capas de ropa y recurrió a quemar muebles para calentarse. Incluso durmiendo en la misma habitación que la estufa, se despertaba temblando. Otras familias, sin embargo, experimentaron condiciones más severas. 6 millas al oeste, la chimenea de una casa de rancho falló cuando el hielo fracturó el conducto. El humo luego impregnó el interior, obligando a la familia a buscar refugio en su camioneta con el motor encendido. Usando gasolina que no podían reponer, sobrevivieron durante 2 días hasta que un conductor de moto de nieve los localizó y los transportó al pueblo. El viento resultó implacable.
Ráfagas de 50 millas por hora hacían vibrar las paredes y arrancaban las tejas de los tejados. El ruido era agotador, un trueno continuo que se asemejaba al sonido junto a un motor a reacción. Y el frío. El 12 de enero, la temperatura oficial en Cat Bank, Montana, registró 47 grados bajo cero. Con el factor de sensación térmica se sentía como 70 bajo cero. Este era el tipo de frío que transforma el diésel en gel y congela la humedad dentro de tus pulmones. Es el tipo que resulta fatal para el ganado que se encuentra en pastos abiertos. Nadie se aventuraba afuera a menos que fuera una necesidad absoluta. Dentro encontramos la cabaña Quantic. Vernon Hadley se sentó junto a la estufa de barril, alimentándola con un trozo de pino seco cada 2 horas. La temperatura dentro de la cabaña se mantuvo constante en 62 grados. Quédense conmigo, porque una vez que la tormenta finalmente amainó y la gente comenzó a comparar sus experiencias, los datos que Vernon registró hicieron que incluso los escépticos se quedaran en silencio. Por favor, denle a me gusta si siguen viendo y compartan su ubicación en los comentarios. Tengo curiosidad por ver desde dónde nos sintonizan todos. La ventisca duró 6 días. Cuando finalmente cesó el 15 de enero, el cielo se despejó a un azul áspero y cristalino. Era el tipo de frío que hace que el aire mismo sea perceptible, con humedad congelada suspendida en haces de luz solar. Cada exhalación formaba un vaho visible. El termómetro aún marcaba 31 grados bajo cero. Para el mediodía, el paisaje era irreconocible. Los ventisqueros alcanzaban los 3 metros de altura contra las estructuras. Automóviles enteros estaban sumergidos y los cables eléctricos estaban cortados por kilómetros. Las vías principales permanecerían intransitables por una semana más. Ed Larson, en una moto de nieve, fue la primera persona en llegar a la propiedad de Vernon a media tarde. Ed esperaba encontrar a Vernon en una situación difícil, posiblemente confinado a la cabaña principal, quizás conservando su leña restante. Sin embargo, encontró a Vernon fuera del granero de almacenamiento. Estaba cortando leña vistiendo solo una camisa. ¿Estás bien?, gritó Ed por encima del ruido del motor, quitándose la gorra. Vernon levantó la vista y asintió. Estoy bien. ¿Y tú? Ed apagó el motor. Me estuve congelando durante 6 días, consumí leña para 3 semanas, casi agoté mis provisiones. Hizo una pausa observando a Vernon de cerca. ¿Hablas en serio? ¿Estuviste bien? Ven a ver. Ed siguió a Vernon mientras entraban al granero. La temperatura interna era notablemente más alta que la exterior, quizás por 5 o 10 grados. Seguía haciendo frío, pero el viento había cesado, y en el centro de esa vasta área se encontraba la estructura Quonset, su exterior metálico reflejando el sol de la tarde que se filtraba por las aberturas en el revestimiento del granero. Vernon desenganchó la entrada. Una oleada de calor envolvió a Ed como si fuera un objeto tangible. Entró, sus ojos adaptándose. Un termómetro colgaba de uno de los soportes metálicos, 68 grados Fahrenheit. ¿68? Debes estar bromeando, exclamó Ed. Vernon señaló un diario compacto que descansaba sobre una mesa improvisada, que era una tabla apoyada en 2 caballetes donde se registraban las lecturas cada 4 horas. La temperatura más baja alcanzada aquí dentro fue de 55 grados. Eso ocurrió la noche del 12, cuando la temperatura exterior bajó a 47 bajo cero. Examiné un cuaderno. Los registros eran precisos: fecha, hora, temperatura interna, temperatura externa y la cantidad de leña consumida el 12 de enero, durante el periodo más severo de la tormenta. A las 6 de la mañana, la lectura interna era de 58 grados Fahrenheit, mientras que la externa era de menos 43 grados Fahrenheit. A las 10 de la mañana, el interior estaba a 62 grados Fahrenheit, con el exterior a menos 47 grados Fahrenheit. A las 2 de la tarde, el interior registraba 64 grados Fahrenheit y el exterior estaba a menos 45 grados Fahrenheit. A las 6 de la tarde, el interior estaba a 61 grados Fahrenheit y el exterior a menos 41 grados Fahrenheit. A las 10 de la noche, el interior medía 57 grados Fahrenheit, con el exterior a menos 39 grados Fahrenheit. A las 2 de la madrugada, el interior estaba a 55 grados Fahrenheit y el exterior a menos 42 grados Fahrenheit. ¿Cuánta leña consumiste?, preguntó Ed mientras Vernon se volvía hacia una hoja de resumen. Un total de 112 libras. Durante 6 días, eso promedia aproximadamente 18 a 19 libras diarias. Ed lo miró fijamente. Yo usaba 200 libras al día, como mínimo, afirmó Vernon con un asentimiento. Supuse que la mayoría de la gente probablemente hizo lo mismo. Los cálculos para el periodo de 6 días fueron asombrosos. A pesar de quemar 1200 libras de leña, Ed seguía pasando noches temblorosas, con temperaturas bajo cero. Vernon, sin embargo, había usado poco más de 100 libras de leña, y mantenía una diferencia de temperatura interior-exterior de 90 a 100 grados.
Su eficiencia no solo había mejorado, era inmensamente superior. Ed preguntó, ¿cómo es posible? Es solo acero, no hay aislamiento presente. Vernon le explicó entonces el proceso. El exterior de cuarcita impedía cualquier corriente de aire. Cada fisura y abertura que normalmente permitía escapar el calor estaba sellada. El granero también protegía contra el viento, evitando el enfriamiento por convección en su cara exterior. El espacio lleno de aire entre las paredes del granero y el cuarzo servía como amortiguador protector, un área estancada que reducía la pérdida de calor por conducción. Además, el volumen interno compacto requería menos calefacción. Vernon señaló que el acero es bastante eficaz para reflejar y irradiar el calor de vuelta. La estufa de barril emite calor en todas direcciones y las paredes circundantes simplemente lo redirigen internamente en lugar de permitir que se disipe. Ed hizo un gesto hacia el tubo de la estufa, preguntando, ¿y qué hay de ese tubo de 6 pulgadas de ahí arriba? Es de doble pared, donde atraviesa el techo. Ciertamente hay algo de pérdida de calor, pero es mínima. La mayor parte del calor permanece concentrada en el nivel inferior, precisamente donde lo necesito. A continuación, consideraron la leña en sí. Vernon desenganchó la entrada del Quonset e indicó las pilas apiladas a lo largo de las superficies interiores del granero. Estaba completamente seca, protegida de la nieve y ventilada por la ventilación inherente del granero. Vernon aclaró que la leña fresca puede contener quizás entre 50 y 60% de agua en peso. Él afirmó, gastas la mitad de tu energía simplemente evaporando esa humedad. La leña seca, al ser calor puro, combustiona con mayor intensidad, limpieza y duración. Ed hizo los cálculos mentales necesarios. Considerando que la leña de Vernon quemaba con el doble de eficiencia solo por su sequedad y su edificio perdía calor a un ritmo significativamente reducido, las cifras realmente cuadraban. La lógica era tan clara que resultaba casi humillante. Ed preguntó, ¿se le ha informado a Charlie? Refiriéndose a Charlie Brennan, el carpintero que anteriormente había calificado el Quonset como una unidad de almacenamiento de grano. Vernon, probablemente sonriendo, respondió, «Todavía no, va a odiar esto». Al concluir enero, la noticia había circulado ampliamente. Empezaron a llegar personas, vecinos, ganaderos e incluso un inspector de edificios del condado, quien, habiendo escuchado el relato indirectamente, se mantuvo escéptico. Vernon los recibió a cada uno dentro. Les presentó su cuaderno y detalló todo el sistema. Algunos ofrecieron disculpas, la mayoría simplemente permaneció de pie, observando su entorno. Todos los presentes estaban reevaluando todas sus suposiciones previas sobre cómo mantener el calor. Un solo detalle en particular resonó en cada persona. Durante la noche más severa de la tormenta, con la sensación térmica exterior cayendo a 70 grados bajo cero y las familias reunidas alrededor de brasas menguantes, Vernon Hadley había disfrutado de una noche de sueño completo en solo una camiseta. No hubo necesidad de recargar a medianoche, ni de despertar con el aliento helado en la almohada. Solo 8 horas continuas de descanso en un ambiente que se mantuvo constantemente por encima de los 55 grados. Charlie Brennan visitó a principios de febrero. Permaneció en gran parte en silencio, simplemente paseando por el Quonset, golpeando el acero con los nudillos y examinando de cerca la configuración de la estufa. Finalmente se enfrentó a Vernon y comentó, «Tuviste suerte», afirmó Charlie. Vernon se encogió de hombros y dijo, «Quizás. Todavía parece una unidad de almacenamiento de grano». Un silo de grano cálido, Charlie casi esbozó una sonrisa, apenas. Sí, está bien. El calor proporcionado fue lo más parecido a una disculpa que Vernon ofrecería, un hecho que ambos hombres entendieron. La primavera de 1978 llegó tardíamente. La nieve persistió hasta bien entrado abril. Sin embargo, una vez que las carreteras estuvieron completamente transitables y los ganaderos pudieron viajar sin impedimentos entre sus propiedades, un cambio había ocurrido en el valle. Los individuos ya no tildaban a Vernon de cobarde, en cambio lo consideraban astuto. La modificación inicial surgió en marzo. Hank Favota, un ranchero que operaba una modesta granja 15 millas al sur, poseía un viejo establo lechero sin usar. Ese invierno había visto un tercio de su leña arruinada por la humedad, casi causando que su familia se congelara. Aunque Hank carecía de una estructura Quonset adicional, sí tenía paneles de acero para techos que le sobraron de la construcción de un cobertizo. Construyó un refugio de 12 por 14 pies dentro del establo, usando listones de 2 por 4 para el marco, cubriéndolo con los paneles del techo y rellenando los espacios con paja para el aislamiento. Se instaló una estufa de leña compacta, con su conducto extendiéndose a través del techo del establo, y su familia se mudó al interior para la parte final del invierno. Resultó eficaz, aunque no con la misma eficiencia que el arreglo de Vernon.
La estructura era menos refinada, los sellos no eran tan seguros, pero funcionaba suficientemente. La esposa de Hank informó posteriormente a Vernon que habían reducido su consumo de leña en un 50% y habían experimentado mayor calor al dormir que durante toda la temporada. Antes de que llegara el verano, 3 familias adicionales habían construido diferentes versiones de esta idea. Una familia utilizó un granero de postes, incorporando una sección interior enmarcada cubierta con láminas de metal. Otra familia convirtió un viejo silo de grano, creando una entrada e instalando una chimenea. Un tercer grupo simplemente aisló una esquina de su granero actual y residió en esa área específica durante el invierno siguiente. Aunque ninguno se parecía precisamente al Quonset de Vernon, todos se adhirieron a la misma idea fundamental: construir una vivienda compacta y sellada dentro de una barrera contra el viento más sustancial. Emplear el marco externo para evitar la convección, mantener la leña en el espacio intermedio y calentar un área reducida usando combustible seco. Robert Kilmer, el agente de extensión agrícola del condado, cuyo papel implicaba guiar a los agricultores en temas que iban desde la secuencia de cultivos hasta el mantenimiento de maquinaria, visitó a Vernon a finales de mayo. Llegó con una libreta y un dispositivo fotográfico. ¿Le importaría si grabo esto?, preguntó Robert. Mi intención es compilar un informe y distribuirlo a otras regiones. Vernon consintió. Robert dedicó una tarde entera a tomar medidas, capturar imágenes y realizar entrevistas. Ese otoño publicó un boletín. Su tema era el refugio eficaz para climas fríos. La publicación contenía ideas derivadas de la tormenta de nieve de 1978, presentaba esquemas de nuestro arreglo específico, registros de temperaturas y estadísticas sobre el uso de leña. Además, incluía observaciones sobre construcciones alternativas creadas por otros hogares. El informe informativo se distribuyó por Montana, Wyoming y las Dakotas. Algunas personas lo ignoraron, mientras que otras lo archivaron como un mero punto de interés. Sin embargo, un grupo selecto, aquellos que residían en regiones menos favorables, aquellos con recursos financieros limitados y aquellos que casi se congelaron durante ese invierno, tomaron nota. Un mínimo de 12 hogares en un radio de 100 millas habían implementado alguna forma de la idea de refugio basado en el granero. Algunos eran temporales, utilizados únicamente en los periodos más fríos, mientras que otros evolucionaron a residencias permanentes. Cerca de Havre, un colono construyó un complejo completo fuera de la red basado en este concepto, con un encantador patio dentro de un espacioso granero de postes, junto con áreas de invernadero conectadas diseñadas para recolectar calor solar durante todo el día. Vernon, por su parte, introdujo varias mejoras. Para la iluminación natural, incorporó una pequeña ventana en el lado sur y creó una entrada de vestíbulo para minimizar la fuga térmica al abrir la puerta. Se instaló un tendedero encima de la estufa para prendas y equipos. Durante su tercer invierno viviendo en la cabaña Quonset, su sistema estaba tan precisamente calibrado que podía pronosticar su consumo semanal de leña con una precisión de 5 libras. Nunca regresó a vivir en la vivienda principal. Finalmente, vendió la propiedad a una pareja joven y continuó habitando la Quonset durante todo el año. El público dejó de verlo como algo peculiar, simplemente se reconocía como la residencia de Vernon. El desprecio, la crítica y la burla se transformaron gradualmente en una admiración renuente. Esto no se debió a que Vernon refutara a los demás de manera dramática o confrontacional, sino más bien porque su enfoque funcionó silenciosa y eficazmente cuando surgió la emergencia, cuando el frío severo era innegable y la supervivencia estaba en juego. Sin duda, en una sociedad que priorizaba los resultados por encima de las meras palabras, esto tenía mayor significado que el ego personal. Un antiguo adagio de las tierras altas dice: el clima es indiferente a tus nociones de lo apropiado. Vernon Hadley no tenía intención de transformar cómo vivía la gente en condiciones gélidas. No poseía ni una declaración formal ni un marco teórico. Simplemente analizó un problema, el uso ineficiente de combustible debido a la fuga de calor y los vientos fuertes, y lo redujo a sus principios físicos fundamentales. Minimizar el espacio, prevenir las corrientes de aire, impedir la transferencia de calor y asegurar que el combustible permanezca seco. La estructura Quonset dentro del granero carecía de atractivo estético, no era convencional, no se alineaba con el concepto de vivienda auténtica de nadie, sin embargo sostuvo la vida y el confort de un hombre durante una tormenta de nieve que cobró vidas de animales, derribó estructuras y dejó a los hogares temblando en sus residencias. El punto pasado por alto por los escépticos, por Charlie Brennan, Paul Dietrich y todos los demás, era que resistir no necesita penurias, la eficacia no es un defecto, y ocasionalmente la acción más inteligente es construir a menor escala, en lugar de una mayor.
Brennan residió en Essex durante 18 años adicionales. Permaneció allí en 1996, cuando un reportero de una publicación local llegó para interrogarlo sobre su ingenio pionero. En ese momento, Vernon había cumplido 60 años y la narrativa se había desarrollado de forma independiente. Amplificada en algunos relatos, condensada en otros, el reportero preguntó si repetiría la experiencia. Vernon hizo una pausa para considerar. Me saltaría el período en que todos me tildaron de loco, afirmó. Pero sí, lo haría una vez más. Porque cuando te enfrentas a temperaturas de 47 grados bajo cero y el vendaval intenta arrancar las paredes de tu casa, no necesitas validación, necesitas una estrategia efectiva. Vernon poseía tal estrategia y eso resultó ser decisivo. Me gustaría escuchar sus pensamientos ahora. Por favor, deje un comentario abajo. ¿Cuál es su ubicación de visualización y cuál fue el invierno más gélido que ha soportado? Si ha obtenido alguna enseñanza de esta narrativa, si ha adquirido conocimiento sobre la eficacia, la fortaleza o el pensamiento innovador cuando más importa, entonces presione el botón de suscribirse. Cada semana presentamos un solo método, un relato único, una pepita solitaria de perspicacia que permitió a las personas persistir cuando las circunstancias no ofrecían más oportunidades. Agradecemos su audiencia, manténgase abrigado en su entorno. Descargo de responsabilidad informativa. Este video ofrece recreaciones históricamente influenciadas con fines instructivos y narrativos. Los nombres de individuos y ocurrencias particulares son ficticios, mientras que los métodos, ideas y principios explorados se derivan de costumbres históricas genuinas y de un entendimiento físico o práctico reconocido. Cualquier implementación contemporánea debe evaluarse de acuerdo con los estándares actuales, las directivas de seguridad y los estatutos u ordenanzas relevantes. El material proporcionado tiene fines instructivos y no representa asesoramiento profesional, técnico o legal.